saben, cada semana tenemos, cada primer domingo de mes tenemos Santa Cena. Y antes de eso les voy a pedir a ver si me pones ahí el QR. Ya saben que como cada domingo les pedimos su apoyo para darle like ahí a nuestros videos que subimos. Si tienen ahí su celular y nos pueden apoyar, por favor, copiando ese QR y dándole like ahí al video, se los agradeceríamos mucho. Perdón, ahí sí me atravesé. Nos ayuda mucho. Cada que ustedes le dan like, ahí lo que hacen es que nuestras redes sociales se hacen más fuertes. Muy bien. ¿Santa Cena? Gracias. Les voy a pedir, por favor, que hoy nos preparemos para recibir Santa Cena. Dice 1 Corintios 11:27. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Les quiero compartir esta palabra, porque cada que usted va a comer Santa Cena, usted tiene que ahí hacer una autoinspección. ¿En qué usted está indigno delante del Señor? Dice la palabra, pruébese cada uno a sí mismo. Yo te voy a pedir ahí que cierres tus ojos y te prepares a recibir hoy del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que hoy te prepares ahí donde estás, tú te arrepientas de ese pecado que no te has arrepentido, que hoy pidas perdón al Padre, tú ahí con tus ojitos cerrados, preparándote para recibir algo que es lo más sagrado que tú puedes recibir, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo te pido hoy, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, por cada una de nuestras almas, papá, y por cada uno de nuestros espíritus, Señor, que hoy, Señor, podamos recibir, papá, tu cuerpo y tu sangre, Señor, de manera digna, papá. Hoy nos arrepentimos, Señor, de todo pecado, Señor. Hoy nos arrepentimos, Señor, de no haber seguido a veces, papá, tu palabra, de a veces no ser obediente, Señor, a tu palabra, a tu espíritu, Señor. Pero hoy venimos, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, con un espíritu dispuesto, Señor, para recibir eso, papá, que no hay manera de recibir algo más sagrado, Señor, que es tu cuerpo inmolado, Señor, y tu sangre derramada, Señor, para el perdón de nuestros pecados, Señor. Nosotros hoy te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los que estén listos, por favor, poner Juan 6:53 al 56. Dice la palabra de Dios, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esta es la importancia de nosotros recibir Santa Cena. Esa es la importancia de nosotros poder comer el cuerpo de Cristo y tomar de su sangre con una revelación. Dice la palabra de Dios, dice Jesús, aquí nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Amén. Te voy a pedir que ahí donde estás, con mucha revelación, tomes esa galletita que simboliza hoy la carne de Cristo, que fue inmolada por ti en la cruz, y pártela. Pártela. Cuando tú la partes, tú haces esa representación de la carne de Jesús que fue inmolada en esa cruz, y puedes comerla con revelación. Si ya la comiste, prepárate a recibir la sangre de Cristo y tómala en sorbitos, que tenga esa revelación de la sangre de Cristo que fue derramada en esa cruz para perdón de cada uno de nuestros pecados.
Si nos ayudan Rodrigo y Mariana. Muy bien, pueden tomar asiento. Esta palabra, que es una palabra hoy muy bonita. Heme aquí. Amén. Ahí donde estás, cierra tus ojos y prepárate a recibir espiritualmente esta palabra. Esta palabra no... me acuerdo que esta frase la usaban mucho cuando yo era niña, que no nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino que tú la recibas hoy en tu corazón. Cierra ahí tus ojos. Padre Celestial, te pedimos hoy, papá, que esta palabra que tú vas a derramar hoy en nosotros, Señor, sea una palabra que caiga, Señor, en tierra fértil, papá. Y que al ser tierra fértil, Señor, ese corazón y ese espíritu donde cae, papá, pueda dar fruto, Señor, al 100%, papá. Te damos gracias hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pues muy bien, arrancamos. Yo les quiero platicar de Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? Amén. Ese que sacó al pueblo de Dios de Egipto. Y vámonos a Éxodo 3:1, por favor. Dice la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Maidán, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Entonces, aquí les quiero recalcar un poco que Moisés estaba siguiendo su vida diaria. Él se dedicaba a cuidarle las ovejas al suegro, ¿no? Estaba haciendo lo que le correspondía, su día a día, como de pronto a ti te toca ir a trabajar o te toca hacer las actividades en tu hogar. Él estaba haciendo las actividades diarias. Dice que atravesó el desierto y llegó hasta Horeb, un monte de Dios. Siguiente versículo, por favor. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Aquí me llama la atención también algo. A veces tú estás en tu trabajo, en tu vida diaria, en cualquier cosa que tú te dediques, y de pronto algo sobrenatural puede estar pasando ahí. En este caso, Moisés ve la zarza ardiendo y ve que no se consume y le llama la atención. Yo me preguntaba, ¿cuántas veces tú estás en tu trabajo, en tu vida diaria, en tu día a día, en tu agenda, en tu correr, y pasa algo sobrenatural, pasa algo que Dios está moviendo en esa oficina, en ese lugar donde tú estás, y a veces no nos damos cuenta? Porque estamos tan ocupados en nuestra agenda, en nuestros pendientes, que nos seguimos de largo. Dice Éxodo 3:3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Él ya le ponía como una grande visión. ¿Cuándo fue la última vez que tú te detuviste ante una grande visión? Dijiste, ah, caray, ¿qué está pasando acá en lo espiritual? Dice, ¿por qué causa la zarza no se quema? ¿Por qué la vecina que pasó por esta situación está también, o al revés? ¿Por qué este enfermo que estaba ya a punto de morir hoy está sanando? ¿O por qué hasta en cosas más triviales como por qué ese contrato que ya venía, que nos habían cancelado, se activó? Es qué tan apercibido estás, qué tan listo estás para poder ver cosas que están pasando a tu alrededor. Yo te lo aseguro, que donde quiera que tú te muevas, cosas están pasando. Cosas están pasando, le están pasando a tu vecino, a tu amiga, a tu primo, a la familia.
¿Y qué tan apercibido estás en tener esa curiosidad? Acá me llama la atención la curiosidad de Moisés. Dice Éxodo 3:4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Fíjate cómo ante sucesos tan impresionantes, primero es la curiosidad de Moisés. Y cuando tú te sientes curioso, Dios te habla. Si tú has perdido la curiosidad, si tú has perdido el interés, si tú has perdido el ánimo, si tú has perdido el mantener tus ojos abiertos a las cosas de Dios, posiblemente no estás abierto a escuchar el llamado. Pero vemos cómo acá Moisés iba a ver y lo llamó Dios. Yo te quiero platicar mi testimonio. Yo un día fui a instalar una cámara de vigilancia. Y yo le pregunté a la persona, a mi pastor, le dije, yo quiero conocer al Espíritu Santo. Había un interés, había una apertura. Y yo creo que ahí me pasó esto mismo que a Moisés. Lo llamó Dios en medio de mi instalación. Ahí en medio de la instalación de una cámara, ahí el Señor me llamó. Y me dijo, y ahí te voy a pedir que repitas tu nombre. Yo voy a repetir el mío. Y dijo, Jesús, Jesús, Mónica, Mónica, Pablo, Pablo, Bere, Bere. Y él respondió, heme aquí. Mi pregunta es, cuando el Señor te llame, ¿qué vas a responder? ¿Estoy cansado? ¿No tengo tiempo? ¿No creo que vaya a pasar nada? El Señor no me necesita, es todopoderoso. ¿Qué puedo hacer yo? Que pueda yo ayudar a Dios. ¿No? Tengo cita con el médico, tengo cita con mis amigas, tengo desayunito, tengo jueves, tengo actividades. Mi pregunta es, cuando tú recibas el llamado de Dios, ¿cuál va a ser tu respuesta? Yo le quiero dar gracias a Dios hoy por sus vidas, porque ante la invitación que yo mandé ayer, que es una invitación de parte de Dios, ustedes respondieron, heme aquí. Amén. Y yo doy gracias hoy por sus vidas. Gracias, Ale. Me llama mucho la atención, ahorita que entremos más un poquito a estudiar estos versículos del Éxodo, cómo el Señor no espera que tú estés, porque a veces eso nos pasa. Esperamos recibir ese llamado en la iglesia, en un lugar como este. A veces esperamos recibir el llamado en un lugar muy santo, pero vemos como en el caso de Moisés, es a ti ahí cuidando chivas. Ahí tú puedes recibir la llamada. Es por eso que nosotros tenemos que estar atentos, apercibidos en el Espíritu. Amén. Vamos a Éxodo 3:10, por favor. Dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. A mí me llama acá la atención porque Dios lo que le está pidiendo es a Moisés. ¿Quién es Moisés, dijimos? ¿Un pastor? Cuidaba chivas. ¿Y quién era el faraón? El gobernante supremo del territorio. Y Dios hace estas cosas tan raras que no entiendes. ¿Cómo es posible que mande a un pastor, a alguien que está cuidando las chivas, para que hable con el gobernante supremo para que libere al pueblo de Dios? Y fíjate cuando acá tú lo traduces, ¿no? Típicamente
A Egipto, ¿saben cómo se le considera en la Biblia Egipto? Egipto se considera en la Biblia como el mundo natural. El mundo natural. En Egipto, ¿qué es? Pura chamba. Pura chamba. Construir pirámides, construir esto, construir lo otro. Puro trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Hay una opresión porque el pueblo de Israel era esclavo, estaba esclavizado al faraón. Acá están hablando desde una posición de esclavos. Le estás pidiendo a un pastor que vaya y libere a los esclavos. Y yo me ponía a pensar, ¿qué otra cosa tipifica Egipto en tu vida? Eso parece que es una vida sin propósito. Una vida donde te la pasas construyendo, ¿para qué? Para nada. ¿Dónde está el propósito de Israel construyendo pirámides? Para otra persona, para otro imperio, para otro gobernante. Eso es lo que tipifica Egipto. ¿Qué tipifica Israel? ¿O qué simboliza Israel? Es el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Y entonces, ¿por qué Dios hace estas cosas tan raras? ¿Por qué manda un pastor a liberar al pueblo de Dios? Aparte, Egipto en esos tiempos era la mayor potencia del mundo prácticamente. ¿Cómo escoge a alguien que pareciera que no hace sentido? Porque para mí Moisés tipifica cómo a veces nos sentimos. Sentimos que no importa qué hagas, Moni, parece que nunca vas a cambiar nada. Parece, ver que tú estás tan joven y eres mujer y tienes tus hijos y tu esposo. ¿Y cómo es posible que tú puedas cambiar el mundo? O cambiar la vida de alguien. ¿Sí me explico? O de pronto Pablo que anda trabajando de aquí para allá, de un lado a otro. ¿Y cómo es posible que Pablo con una oración pueda sanar un cáncer? O cómo pueda liberar de un espíritu de muerte a una familia entera. ¿Cómo es posible? Pablo, ¿se me explicó? Pero a veces así nos sentimos. A veces somos como Moisés ahí. Como que, oye, yo como pastor, y vamos al siguiente versículo, por favor. 3:11. Dice, y entonces Moisés respondió a Dios, ¿me ayudan? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Saque de Egipto a los hijos de Israel. ¿Quién soy yo para que le hable a una enfermedad y libere al pueblo de una enfermedad? ¿No se lo han preguntado? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para orar por alguien y encontrar una sanidad? ¿Quién soy yo para orar a una familia y liberarlos de una opresión? ¿Quién soy yo para darle una palabra a alguien que a veces yo estoy más deprimido, más triste que esa persona? ¿Quién soy yo? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Porque pareciera que esa palabra, esa pregunta, cuando tú te la haces, es lo que te está bloqueando para salir a orar por alguien más, para compartir la palabra de Dios con alguien más, para ministrar a alguien más, para predicar la palabra a alguien más. Amén. Siguiente, por favor. ¿Qué le responde Dios? ¿Me ayudan? Y él respondió, Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Fíjate qué impresionante. ¿Qué le dice Dios? Ve, ¿por qué? Yo estaré contigo. Cuando tú te sometes a la obediencia de Dios, ahorita me gustó mucho porque es la palabra que comentaba la pastora Paula. ¿Quién soy yo para abrir una iglesia? ¿Quiénes somos nosotros para enseñar la palabra? Y cuando ella decía,
decía Paula, yo le doy gracias a Dios porque Dios ha estado con nosotros. Dios ha estado con nosotros. Cuando hemos ido a orar por alguna persona o algo, han pasado cosas impresionantes. Y yo le doy gracias a Dios porque es Él respaldando su palabra. Porque Dios es un caballero, Él no falla su palabra. Si Él te dice, Pablo, yo estaré contigo, es porque Él va a estar contigo y no te va a dejar. Amén. Gracias. Entonces, esa es la confianza con la cual nosotros, cuando recibimos un llamado, nos tenemos que mover. Hay cosas que nos van a quedar tan grandes, las vamos a ver tan grandes como es ir a hablarle a un faraón. Y mi pregunta es, para ti, ¿quién es ese faraón? Ese faraón es ese que crees que es más grande que tú. Ese que crees que no puedes vencer. Eso es para ti el faraón. ¿Qué es eso que no puedes vencer? ¿Será un problema económico? ¿Será un problema de salud? ¿Será un problema emocional? ¿Será un problema de sanidad? ¿O será un problema de fe? ¿Qué es eso que para ti es tan grande que crees que no vas a poder vencer? Que crees que no tienes ni siquiera autoridad para poderle hablar, como en este caso Moisés al faraón. Amén. Entonces, Éxodo 4:10, por favor. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, fíjate nada más, nunca he sido, ¿qué? Hombre fácil de palabra. O sea, Moisés aceptando que tiene dificultades para comunicarse, que tiene dificultades para compartirle una palabra a cualquiera y menos al faraón. Entonces le dice, ay Señor, imagínate, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú me hablas a tu siervo. O sea, nunca lo había sido. Dice, ¿por qué? Porque tardo soy en el habla, ¿y qué? Y torpe en la lengua. ¿Cuántos de nosotros nos detenemos a compartirle la palabra de Dios a alguien por estos motivos? Porque no sabes qué decir. Porque crees que eres torpe en el habla, torpe en la lengua, torpe en la palabra de Dios. Es que no me sé ni un versículo, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Qué oro? A mí me llama la atención porque a veces cuando acá en casa de oración los pongo a orar, ¿qué oro? Eso es una pregunta que se hacen muchos. Y acá se lo está haciendo Moisés, Señor, ¿qué le voy a decir? Ay, Señor, ¿no sabes que no se me ocurre nada? ¿No? Fíjate lo parecido que eres a Moisés en muchas cosas. ¿Qué diferencias estás encontrando entre Moisés y tú? Eso a veces hasta nos pasa cuando vamos a hablar con alguna persona de autoridad, también en lo natural. En 4:11, ¿qué le responde, por favor? Dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Y aquí me llama la atención cómo Dios le habla con puras preguntas. No le dice, le pregunta. ¿Por qué te preguntará quién le dio la boca al hombre? ¿Por qué te preguntará? ¿Qué está esperando el Señor? Yo creo que no te está preguntando, fíjate, algo que no sabes. Te está preguntando algo que ya sabes. Y que cuando te lo pregunta, como dices, exactamente lo que vienes a que recuerdes quién es tu padre, a que recuerdes de quién eres hijo, a que recuerdes que es un Dios todopoderoso. Amén. Que ha hecho todo, dice, o quién hizo al mudo y al sordo, y al que ve y al ciego.
¿no soy yo Jehová? Y le vuelve a preguntar, ¿con quién estás hablando? ¿Con quién crees que estás hablando? ¿No soy yo Jehová? Le pregunta. Y cómo este versículo es bien bonito porque te lleva a preguntarte todo eso. ¿A quién estás sirviendo? ¿En quién crees? ¿En qué Dios crees? Decía, hay un pastor que me gusta. ¿En Diosito? ¿En ese quieres? Ay, Diosito. ¿En un Dios chiquito? ¿O en un Dios poderoso? ¿En un Dios que cambia? ¿En un Dios que cura? ¿En un Dios que sana? ¿En un Dios que construye? ¿En un Dios que hace? ¿O en qué Dios crees? ¿Quién es el Dios en el que crees? Amén. Gracias, Alejandra. Entonces, les preparé aquí un breve resumen del proceso. Y vean cómo primero lo que hace es, Dios busca a Moisés con señales. Entonces, yo cuando leía este versículo decía, es que tenemos que estar más listos a percibir señales. El hecho de venir acá es una buena señal. ¿Por qué? Porque en Moisés hay una disposición. Tú ya tienes una disposición de escuchar la palabra de Dios, escuchar lo que hoy Dios tiene para ti. Luego, cuando tú tienes a esa disposición, yo te voy a hacer una recomendación. Cuando tú vengas a la iglesia, no vengas a oír al hombre, no vengas a oír al pastor. Cuando tú vengas a la iglesia, prepara tus oídos para lo que el Señor te va a hablar a ti en el Espíritu por medio de ese hombre que está enfrente. ¿Qué es lo que el Señor hoy está moviendo y removiendo en ti? Porque seguramente, si tú buscas a Dios y Dios te busca y ve en ti una disposición, que cada uno de ustedes, ya nada más por estar acá, habla de una disposición. ¿Qué crees? Dios te llama. Dios te empieza a hablar. Porque ya hay una disposición en ti. Y en el cuarto punto, Moisés le responde. Entonces mi pregunta es, ¿qué va a pasar hoy con lo que el Señor te está hablando a tu corazón? ¿Vas a responder? Siguiente, Ale, por favor. ¿Le vas a responder a Él? Porque una vez que llega a ese punto, Dios le asigna una comisión. Ve y habla con el faraón. Me pregunto, ¿a qué comisión te está llamando hoy, Moni? A ti. Seguramente no será una sencilla, porque la sencilla a lo mejor no lo necesitas. Es decir, Moisés fue a cuidar a la chiva sin necesidad de que Dios lo mandara, porque estaba en sus capacidades. Cuando tú te mueves en tus capacidades, a lo mejor puedes sentir que no necesitas de Dios. Pero cuando el Señor te llama, te va a llamar a hacer algo que hoy crees que no puedes hacer. Te va a llamar a hacer algo que hoy crees que no puedes aspirar. Te va a llamar a hacer algo que crees que no tienes la talla. Porque cuando llegues ahí, es cuando vas a confiar que es el mover de Dios en ti. ¿Por qué? Dice, en Moisés hay una duda. ¿Por qué? Porque le quedó grande la yegua, diría Alicia Villarreal. Le quedó grande la yegua. Entonces en él hay duda. Porque es algo mayor a lo que creo que es. Siguiente es, en proceso, vamos en el punto 7. Pero cuando hay una duda en eso que es mayor a ti, mayor a tus capacidades, mayor a tus posibilidades, mayor a tu economía, mayor a tu fe, qué bonito, porque entonces Dios ahí le hace una promesa. ¿Y qué le dice? Yo estaré contigo. Amén. Pero seguramente te va a sacar de tu zona de confort. Ahí donde crees que te las sabes de todas, ahí donde crees que tú no necesitas a nadie, ahí donde crees que eres el más picudo, el Señor te va a llamar a un reto mayor.
mayor. Amén. Los veo muy, muy serios. Siguiente versículo. Fíjense cómo esto es a lo que le conocemos como la gran comisión. Y les dijo Jesús, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y ahí nos vamos a meter en un punto bien interesante. Yo le preguntaba a Pau, mira, bueno, les voy a hacer primero una pregunta a ustedes. ¿No han sentido ustedes que la vida a veces es como un malabar, como estar malabareando? Y malabareas varias esferas. Malabareas la esfera del trabajo, malabareas la esfera de la economía, malabareas la esfera de la familia, malabareas la esfera de la salud, malabareas la esfera espiritual. ¿Les ha pasado? No se han sentido a veces en la vida como que están malabareando y dicen, siento que algo se me va a caer. ¿Les ha pasado o nada más a mí me pasa? Bueno, déjenme decirles una cosa. La esfera del trabajo es de goma. La esfera del trabajo es de goma. Si se te cae, ¿qué crees que pasa? Rebota. La esfera de la familia es de cristal. La esfera de la salud es de cristal. La esfera espiritual es de cristal. Tenemos que tener claras esas esferas para no descuidarnos de las esferas importantes. Porque si bien es cierto que el cristal cuando se rompe lo puede reparar, pero ya no es el mismo, ya no es lo mismo. Miren, en los últimos 2 o 3 meses, 2 parejas muy cercanas a mí se separaron y están hoy en un proceso de divorcio. Están en un proceso de divorcio. Y el hombre se ha vuelto cómodo, y cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, o sea, como hombres y mujeres nos hemos vuelto cómodos porque parece que es lo más fácil, es lo más cómodo para todos. Una chica ayer, antier me decía, es que me siento muy tranquila. Pues sí, ya se le fue el viejo de la casa. Ya no hay quien de pronto le está tosigando y que esté poniendo gorro y todo. Pero lo que no vemos es la familia. Tiene 2 hijos, que no sabes por qué situaciones ella tiene. En su caso son 2 hijos, uno adolescente y una niña adolescente y un niño preadolescente. Y que esté pasando por allá, que esté pasando por ahí. En la otra pareja tienen una niña chica de 4 o 5 años. Y yo digo, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios nos ha mandado un papá y una mamá. ¿Por qué crees? Porque lo necesitas a los dos. Necesitas a los dos. A veces uno tiene un carácter y típicamente el otro tiene otro carácter completamente diferente. ¿Les ha pasado en sus matrimonios? ¿O los dos son iguales? ¿Los dos son igual de barcos o los dos son igual de estrictos? Les voy a contar una anécdota que no vayan a escuchar mis papás. Cuando yo era adolescente, me acuerdo que estaba ahí esperando a mi papá que llegara del trabajo y me habían invitado a una fiesta. Y le dije a mi papá, oye papá, me invitaron a una fiesta, ¿me dejas ir? Y volteé a mi papá y me dice, no puedes ir. Y ya, pues ya me quedo todo agüitado. Y me dice, pregúntale a tu mamá a ver qué dice. Y ya voy con mi mamá y le pregunto a mi mamá. Y mi mamá me deja ir a la fiesta. Y entonces me acuerdo que ya estaba yo acostado en el sillón como un rey, viendo la tele. Y pasa mi papá y me pregunta, ¿qué te dijo tu mamá? Le dije, me dejó ir a la fiesta.
Y mi papá, fuera de enojarse, que a veces eso es lo que nos pasa, porque parece que el esposo te lleva a la contra. Mi papá, fuera de enojarse, dijo una frase que para mí es tan valiosa. Y me decía mi papá, por eso Dios nos ha dado un papá y una mamá. Esa fue su respuesta. Porque a veces uno se equivoca. Porque a veces uno se puede equivocar. Y en lugar de aferrarte, porque cuando yo platico esta anécdota, muchos creen que mi papá lo que hizo se enojó o me dijo, no, y no vas por los míos. Pero la respuesta de mi papá fue muy sabia y me ha marcado el resto de mi vida. Por eso Dios te da un papá y una mamá. Porque tiene que haber una mediación. Ni tú tienes toda la razón, ni la tiene el canijo de tu esposo. Por más canijo que sea. Y Dios no se equivoca. Dios nos ha dado un padre y una madre. Y seguramente en algunas tendrá más razón uno, en algunas otra. Pero siempre son como esos dos carriles que te llevan por el camino correcto. Y necesitas a los dos. Y yo que tengo esta pareja de amigos tan cercanos, me duele mucho porque, y al ser tan cercanos porque yo los conozco, y ellos están buscando su paz, no la de sus hijos, no la de su familia. A veces los problemas que pasamos como matrimonio a veces son temporales y a veces no buscamos apoyo y a veces no hablamos de las cosas que nos pasan y todo eso no lo callamos. Y yo hoy a los que están acá presentes y a los que nos escuchan por las redes sociales también, yo les quiero hacer una invitación. Nosotros como pastores también para eso estamos. Cuando usted tenga una necesidad, acérquese. Si usted está pasando por una circunstancia y a veces, miren, se los digo ahora que ya tengo un hijo más grande también y mayor. Hay veces que yo no tengo todas las respuestas a los problemas que él pueda tener o las circunstancias que esté pasando, pero me siento tranquilo y confiado porque aparte, yo digo, a veces como papás también sesgamos las respuestas, también sesgamos los consejos. Y yo siempre le he dado esa apertura a mi hijo, le digo, hijo, habla con tu pastor, habla con nuestro pastor David Valero. Tienes un problema, acércate con él. Él te puede dar a veces un consejo, a veces más sabio que el mío, y no por otra cosa, sino que a veces como papás, cuando tenemos hijos ya grandes, tenemos ciertos sesgos y circunstancias que a veces conviene que nuestros hijos los vean con otras personas. Y si tu hijo hoy necesita un consejo o tú o tu esposo, pueden acercarse con nosotros también, que en nosotros como pastores, ya sea un problema de mujer con la pastora Paula o yo como hombre, puedan acercarse con nosotros y poder recibir una asesoría. Y créanme que si nosotros no sabemos cómo apoyarlos, seguramente sabremos quién sí los puede apoyar de una mejor manera. Entonces, ¿por qué les platico todo esto? Porque hay situaciones cercanas a nosotros donde están pasando por crisis, pero como la gente no dice nada, a veces no podemos o no tenemos el tiempo de actuar con anticipación, de acercarnos a trabajar esas situaciones. Y luego pasan cosas como las de mis compañeros, las de mis amigos, que estos dos matrimonios que les comentaba. Por eso mi pregunta hace 2 o 3 prédicas. Es decir, ¿tú cómo estás? ¿Estás bien o estás mal? Y hay veces que estamos bien, y cuando estamos bien, qué bueno. Pero cuando estamos mal, vale la pena decirlo, vale la pena buscar ayuda y no esperar a que sea demasiado tarde. Ahora, si tú estás bien, entonces no hay excusa para esto. Porque si tú estás bien, ¿qué crees? Allá afuera hay 100 que están muy mal. ¿Saben cuál es la tasa de suicidio en Saltillo?
en Coahuila? 10 por cada 100,000 habitantes. ¿Cuántos habitantes hay en Saltillo? ¿Alguien se lo sabe? 1.2 millones, ¿no? Entonces, ¿cuántos se van a suicidar este año? Matemáticos. Para cada 100,000. Uno por cada 100,000. Sí. 10. No, porque somos 1.2 millones. Bueno, 11. En 1,000,000 hay 10 100,000. Si nuestra tasa es de 10 por 100,000, por cada millón son 100. Este año en tu ciudad se van a suicidar 120 personas. Este año. Una cada tercer día. Si tú estás bien y no estás haciendo nada por ellos, y me estoy yendo al caso extremo, hay muchos que no se van a suicidar, pero se van a divorciar. Hay muchos que no se van a suicidar y no se van a divorciar, pero le van a ser infiel a su pareja. Hay muchos que van a abusar de sus hijos. Hay muchos hijos abusados. ¿Y qué estamos haciendo si estamos bien? ¿Nos quedamos atrás como espectadores? ¿O el llamado de hoy es salir a hacer esto? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, porque si tú no estás en depresión, porque si tú no estás enfermo, porque si tú no te estás divorciando, porque si tú no tienes problemas con tus hijos, si tú no tienes problema con tu esposa, entonces, ¿cuál es tu justificación para no ir y cumplir la palabra de Dios? Para ir a apoyar a todos esos que sí están en esas condiciones. Yo le decía a mi esposa, no tenemos justificación. Gracias a Dios nos ha dado una familia, nos ha dado un matrimonio. ¿Cómo no puedo estar yo sirviendo a la obra de Dios si me ha dado todo? O mi excusa es que tengo mucho trabajo. O mi excusa es que mi familia me necesita. ¿Cuál es nuestra excusa? Amén. Porque se le llama la gran comisión, es decir, a lo que Jesús vino a comisionarte. Ahorita que cuando Dios le preguntaba a Moisés, ¿qué no soy yo Jehová? Yo te quiero preguntar algo. ¿En qué crees? ¿Crees en Jesús? ¿Tú crees en Jesús? ¿Y a qué crees que vino? Te lo pregunto. ¿A qué crees que vino? Si tú crees que Jesús vino a protegernos y a salvarnos y tú ya lo recibiste y Jesús te está diciendo es que hay que salvar y proteger a los demás, ¿por qué no lo estamos haciendo? A mí no se me enseñó mucho en la iglesia cuando yo era más joven, porque hay esta idea romántica de que ya todos somos salvos. No, es que Dios es tan misericordioso que ya todos nos perdonó. Si fuera así, entonces ¿a qué vino Jesús? Entonces piensas que Jesús vino de oquis. Si ya ibas a ser sano, ¿para qué lo latiguean, para qué lo crucifican y para qué lo matan? ¿No crees? Parece que el mundo tiene necesidad de Jesús, si no, no hubiera venido. Parece que el mundo tiene necesidad. Y parece que si no lo recibes, no te salvas. Parece. Porque eso es lo que Jesús vino a enseñar. Aguas porque no se salvan. Tengo que venir a avisarles. Aguas porque no se salvan. ¿Sí? Entonces, ¿en qué Jesús creemos? ¿En uno que vino de oquis? ¿O en uno que viene a cambiar, que viene a transformar, que viene a salvar? Y que viene a pedirnos que hablemos del evangelio. ¿Qué es el evangelio, Ale, por favor? Dice, el evangelio es una palabra del griego, evangelion, que significa literalmente, ¿qué? Buenas noticias o un buen mensaje. A eso viene Jesús, a traernos un buen mensaje, a traernos una buena noticia. ¿Cuándo requieres esa noticia? Yo creo que cuando te vas a divorciar.
Yo creo que cuando te vas a suicidar. Yo creo que cuando te avisan que tu hijo murió. Yo creo que cuando te avisan que tienes cáncer. Yo creo que en ese momento es cuando te urge una buena noticia. En ese momento urge. A lo mejor si andas en la fiesta con tus amigos, en ese momento pues no te importa recibir buenas noticias porque estás bien, está bien. Pero hay gente que no está en esas condiciones y le urge una buena noticia. ¿Y quién se la va a llevar? Nosotros. ¿Por qué no dices yo? Porque nosotros, como que, pues nosotros eres para lo que te tocó. ¿Quién se la va a llevar? Es que eres tú. No somos nosotros. Eres tú. Eres tú. Algunos otros aspectos del Evangelio. Una, la etimología, que ya lo vimos, significa buena noticia o buen mensaje. Mensaje central, ¿cuál es? Vino a salvar al mundo. Amén, a eso vino. Es que si tú no crees eso, entonces ¿a qué crees que vino? Yo te lo pregunto. Si no vino eso, ¿a qué crees que vino? ¿A pasársela bien? ¿A faroleársela? ¿A conocer a Pedro? Porque era... A eso vino, a salvar al mundo. El contenido: amor, perdón, salvación y vida eterna. Pablo la semana pasada pasó por la pérdida en varios familiares, juntos. Y yo un día, recuerdo muy bien que yo venía de, lo recuerdo bien, febrero 2020, venía volando de México, había tenido una reunión con todos los gerentes regionales de Charlie. Eran como, a veces un auditorio en un lugar de Ciudad de México, y eran como 30 gerentes. Recuerdo una mesa grande y yo había estado ahí en esa reunión y me había ido muy bien. Me subo al avión, les digo, porque fue el último viaje que tomé antes de la pandemia, fue el último viaje. Y yo me subo al avión y me siento, y al lado de mí venía una mujer. Y yo desde que me siento, yo percibo en ella mucha tristeza y mucha angustia. Y me pasó lo mismo que Moisés. Y yo le decía al Señor, porque medio vuelo le quise hablar y no sabía qué decirle. No me salían palabras, igual que Moisés. Y empiezo a orar y le digo: Señor, ¿cómo es posible que me des palabra para hablarle a 30 gerentes? Y luego ya sabes, puras quejas de Pablo, aparte. Puras quejas, sí. Pero nos fue bien. Y digo: Señor, ¿cómo es posible que me das autoridad, me das palabra para irme a hablarle a 30 gente de negocio, de empresa, de procesos, y no puedo compartirle a una persona tu palabra? Yo oraba eso. Y cuando estaba orando eso, me llamó mucho la atención, porque dije: ya está, Señor. O sea, yo te creo a ti y yo creo que tú eres el que vas a poner las palabras en mi boca. Yo me acuerdo que nomás volteé y le dije: buenas noches. Y la señora volteó completamente, o sea, no como cuando a veces, hola, ¿cómo está? Volteó completamente a mí, me saluda y se dispone, como diciéndome: soy todo oídos. Así, literal. O sea, se volteó la señora no recuerdo el mensaje, pero esa mujer había perdido a su bebé y había perdido a su mamá. Y yo le doy una palabra y la mujer se pone a llorar, y luego yo oro por esa mujer y yo veo cómo en esa mujer empieza a entrar una paz. Y al otro día incluso me escribió y me dice: pastor, muchas gracias por la oración que me dio.
porque entré en esa paz que yo necesitaba. En esa paz que yo necesitaba. Y como a veces lo que necesitas es disponerte. En ese tiempo no me dijo pastor, porque en ese tiempo no era pastor, apenas todavía ni arrancábamos. Pero yo ya tenía esa disposición. Y si tú estás bien, es que alguien más necesita una buena noticia. Y yo se la daba a esta mujer y yo veía cómo esa mujer entraba en paz y cómo su corazón iba sanando después de la pérdida de su hijo. Y yo le doy gracias a Dios por lo que hace cuando tú te dispones, ¿no? Y cuando tú tienes esa posibilidad de ser el que lleve una palabra de, como ahorita lo dice, que lleve una palabra de amor al que lo necesita, que lleve una palabra de perdón al que lo necesita, que lleve una palabra de salvación a los que lo necesitan, que lleven una palabra de vida eterna a aquellos que lo necesitan. Es que no voltees a ver nosotros, es que volteate a ver a ti, y eres tú ese vaso que va a llevar esa palabra. Tú eres la pieza que hace falta en este rompecabezas de la obra de Dios. Eres tú. Poder para transformar vidas, para romper cadenas, ¿y para qué? Y para dar esperanza. La misión, anunciar lo que a todas las naciones. ¿Y eso quiere decir que me tengo que ir a China? Sí, en algún momento. Hay que hacer sacrificios. Y en algún momento te irás a Europa y allá a alguien le platicarás la palabra. Créelo. Y algún día irás a Asia y ahí a alguien te tocará en el avión y le podrás compartir este mensaje. Créelo de parte de Dios. Créelo, porque así lo dice la Escritura. Gracias, Ale. Entonces, dice Isaías. Si me ayudan a leerlo, por favor. Entonces oí la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Ro, te encargo la adoración, por favor. La alabanza. Entonces te voy a pedir que ahí donde estás, que cierres tus ojos.